Carratraca, referente de turismo de salud. Y el Ayuntamiento de Río Gordo patrocinan este programa. Buenas tardes y bienvenidos desde este enclave maravilloso y fantástico de nuestro Mediterráneo, desde el balneario de los Baños del Carmen, donde Málaga tiene esa recachita que se mira tanto al mar como a la propia ciudad, a la costa malacitana, donde nos ubicamos y donde vamos a realizar esta programación veraniega en estas semanas que nos quedan hasta llegar a la programación especial de feria y a esa feria que, como les hemos venido comentando, se nos adelanta y por unas causas del destino, además de la del 19 de agosto, pues la feria empieza con esos fuegos artificiales el 14, pero también con la puesta en marcha de la Feria Taurina y de todo y cada una de las actividades y actos que están programados desde el Ayuntamiento de Málaga para llevarles esta celebración genuina, propia y única en este mes de agosto que tenemos ya tan cerquita. Pero lo que también tenemos cerquita y lo que hemos estado avisándoles, dándoles las razones por las que hay que asistir culturalmente a todas las actividades que se propugnan, se propagan y se crean en Málaga, no es otra que la de hacerles el verano más agradable dentro de esas temperaturas maravillosas que estamos teniendo, sálvense los días, que alguno dirá, algún que otro día hemos tenido, efectivamente. Pero comentaba yo antes aquí con los compañeros que venía uno de Jaén y verdaderamente se da cuenta de la maravillosa extensión climatológica que tenemos en todo su sentido cuando salimos fuera de Málaga y nos damos cuenta de lo benigno de nuestro clima en este verano. Pues sin más dilación les decía, aspectos culturales, actividades culturales que tiene esta ciudad de Málaga y que en este programa, que en este Objetivo Málaga siempre les llevamos, y entre ellos hay uno que no se pueden perder porque además de que siempre les tenemos informados durante todos los años, muy pocas compañías de teatro, muy pocas compañías ponen tanto en valor como lo hace Pata Teatro. Son amigos y amigas de los que les hemos ido nombrando durante todo el año, puesto que ya no solo en esos clásicos de verano, sino que en las navidades, a lo largo de todo el año, están realizando representaciones. Y es una compañía malagueña que habla de Málaga fuera de la ciudad, puesto que no solo de Málaga vive esta compañía y se expande por todo el territorio nacional. Como les decía, Pata Teatro, y en esta ocasión tenemos el placer inmenso de saludar tanto a la dirección de la misma, como es Josémi Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas. Y uno de los actores, decían actores fetiche para los directores, no sé si se lo será, pero sí es uno de los grandes actores que tiene esta compañía, Carlos Cuadro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lazarillo de Tormes, esos clásicos de verano, y en este caso un ambiente picaresco, comedia, drama, lo mezcla todo. Anónima, del siglo XVI, que se bifurca, como siempre, en el Colegio de Prácticas número 1 de la Plaza de la Constitución, donde Pata Teatro pone la pica, en este caso, como siempre, en el Lazarillo de Tormes. Una de las indiscutibles de la literatura española. Exactamente, una obra, vamos, además la primera novela que iba sobre el tema de la picaresca, sobre el pícaro español,
Y bueno, una obra que no tiene parangón, que fue pionera en muchísimas cosas, ¿no? Y además contaba también la historia de la época del Siglo de Oro. Os vais reformando, renovando desde Romeo y Julieta, que fue la teatralización del año pasado, pero siempre contamos y lo decimos que es también una adaptación que realizáis para el tiempo, para el lugar, para la escenografía y para los personajes que ponéis en liza, puesto que muchas veces hay muchos más de los personajes que podemos ver, pero vosotros realizáis un conjunto magnífico para que todo el mundo se vaya creyendo, pensando y realmente certificando que se ha visto la obra al completa. Sí, es cierto que además nosotros montamos y adaptamos, en este caso Macarena Pérez ha sido la que ha hecho la adaptación de la novela y la creamos y la pensamos directamente para realizarla en el patio del Colegio Práctica. Ya la escenografía está pensada para ese espacio, el movimiento escénico, todo está pensado un poco para que el público se transporte durante la hora y 40 que dura el espectáculo, pues se sienta transportado al Siglo de Oro como si estuviera en un corral de comedia auténtico. Carlos, decíamos, muchas obras que habéis interpretado, pasáis desde aspectos infantiles con ese Frankenstein, con otras obras, desde la vida misma que brota, ajá, hasta ahora el Lazarillo. Sí. Y en todas hay muchos actores, actrices, pero siempre queda un núcleo y evidentemente lo del actor fetiche que yo decía, y Carlos siempre está en casi todas las representaciones. Sí. Es complicado a lo largo del año tener tantas escenas, tantos personajes y para preparar. Hombre, son muchas funciones las que llevamos encima de todas las obras que llevamos ahora mismo en gira y en cartel. Cuando hay un estreno, sí es verdad que tienes que estar más atento, más concentrado, de no perder el hilo, de tal, pero ya con el nivel que llevamos de funciones en general, de todas las que llevamos ahora mismo en gira, no lo tienes ni que pensar. Yo siempre digo que hay como unos archivos ahí que a veces saco este archivo, el que toca, y sale solo. Eras el único o de los pocos que faltaba por llegar durante estos años. Te vas a librar de la cocina porque esta temporada me han tentado diciendo este año te toca a ti. Digo, te hago una ensalada. Te has librado porque esta temporada en los sitios en los que estamos acudiendo pues realizamos la cocina con el chef, pero te has librado por ahí. Ya tocará. Pero siempre hemos comentado y siempre le he comentado a tus compañeras, a tus compañeros, la idea esa de realizar el teatro con las personas muy cerquitas, sí, son parte propia incluso de la propia escenografía. Exacto, y esa conectividad que hay, ¿no? Y del espectáculo en sí, o sea, ya el espectáculo hay muchos momentos que están pensados, que hay partes que van directamente al público y que el público agradece mucho, ¿no? Porque, como tú comentabas, lo haces propio al espectáculo, aparte de estar ahí en un ambiente que te lleva a estar como en otra época, en otro tiempo, los metes dentro de la obra, lo haces partícipes, ¿no? Y más en esta adaptación que estamos como en una taberna y hacemos como si fueran ellos parte del público que está ahí en esa taberna también, ¿no? Entonces ya desde el primer momento están dentro del espectáculo con nosotros. El Lazarillo de Tormes es la obra que por antonomasia más nos define en muchos aspectos a los españoles, incluso del siglo XXI. Yo creo que sí, además hay mucha... Fíjate que el otro día precisamente, sí, además, hay una parte de un discurso que dice Macarena al principio de la obra sobre la realidad de aquella época y una señora de pronto me salió ahí del alma y dijo, como ahora. Como ahora. No ha cambiado tanto. O sea que hay muchas cosas, hay muchos aspectos que desafortunadamente pues siguen sucediendo, ¿no? Sí. Claro, porque la picaresca la seguimos teniendo en muchos y diversos ámbitos, ya no solo el político, que es el primero al que referenciamos, sino tenemos picaresca en todo y no sé si hemos sobrevivido por la picaresca o la picaresca nos ha hecho meternos en el conjunto del país que somos, pero después es una propia carta nuestra, porque ¿cómo realizáis que esa carta tan extensa que es el Lázaro de Tormes, que esté contada, cómo la lleváis a cabo en escenografía? ¿Cómo contáis en primera persona o en la persona de esa voz que va hablando? Bueno, lo hemos hecho un poco como sucede en la novela, o sea, yo que hago de Lázaro voy contando ya, un Lázaro adulto va contando sus vivencias desde que era pequeño y para ello pues los personajes, pues los amigos de
de Lázaro que están en ese momento en la taberna, que son Diego y Juana, pues me van ayudando a contar la historia y ellos son los que se van transformando en los distintos personajes, los distintos amos que va teniendo Lázaro, pues desde la niñez, incluso a sus padres al principio, hacen de los padres de Lázaro, ellos se van transformando en los personajes. Claro, porque siempre queda en la obra, cuando se ve la obra, se ha leído, pero siempre nos queda el Lazarillo niño, al Lazarillo pillo, con el ciego, con los diferentes amos que ha ido teniendo, pero nunca recordamos al que termina casándose, por ejemplo, ¿no? Claro. Es que eso es una cosa muy, muy curiosa, porque es verdad que todo el mundo cree recordar la novela de Lazarillo, pero todo el mundo llega hasta el escudero. O sea, la parte del escudero es lo último que todo el mundo recuerda. No sé si es porque, quizás porque de niños cuando estudiábamos Lazarillo solo llegaba hasta ahí, no se metía mucho más. Pero es cierto que luego que le pasan muchas más cosas después, hasta pues lo que decimos, hasta que al final se termina casando. Y bueno, es parte de la historia y nosotros hemos hecho también mucho hincapié también en esa segunda parte que la gente desconoce más. Sí. Claro, y después hemos dicho que venís de otras representaciones de esos clásicos de verano, sí, pero esta quizás también es una de que conectas rápidamente con el público, más allá de Romeo y Julieta, que te tiene como en vilo en la historia, ¿no? Claro, sí. Las luchas y todo, pero esta, los diálogos, el personaje conecta mucho más, ¿no? Sí, sí, es más directa con el público, da más juego, más pie a interactuar con él. Aparte, al estar los tres todo el tiempo en escena, que en otros clásicos pues han sido escenas que se han repartido más, entonces tú has estado fuera de escena, pero en este caso, ¿no? En la adaptación que ha hecho Macarena, somos los tres, estamos los tres todo el tiempo y eso te hace que estés muy concentrado y que te metas en la obra desde el principio y que muchas veces estamos acabando y no te das cuenta, ¿no? Te va llevando y dices, ya hemos acabado, ¿sabes? Entonces eso es de agradecer también. Bueno, se da cuenta uno que empiezan y ya prácticamente va a acabar, por eso decimos que aunque como siempre os preguntamos cómo van, además de ir en las ocasiones que podemos, cómo van las representaciones, que van a buen ritmo, pero tiene un principio de hace una semana y se acaba en agosto. Exactamente, empezamos el 1 de julio, todos los días, de martes a sábado, y terminamos el día 3 de agosto, que es el último sábado, el primer sábado de agosto. Recordemos el horario de la representación. Pues las funciones son a las 10 de la noche y los precios pues son precios populares, el lunes, martes y miércoles a 14 euros y jueves, viernes y sábado 16 euros. Y la entrada hay que sacarla rápido porque además se agotan. La semana pasada tuvimos 3 días de lleno absoluto, la anterior tuvimos también un par de días que ya estaban completos y esta semana ya hay días que quedan muy pocas entradas. O sea que... ¿Notáis que ya vosotros también sois un clásico del verano en Málaga? Sí. Sí, lo notamos sobre todo porque el público cuando viene a comprar las entradas viene un poco ya diciendo, yo ya, por ejemplo, llevamos 8 años haciéndolo y hay gente pues que viene y dice, yo llevo ya, este es el 8º año que vengo. Hay gente que se engancha en el año cuando llevamos 4 años y lleva 4 años viniendo, pero todo el mundo viene un poco, o sea, que es cierto que cada vez menos la gente que viene por primera vez, que también la hay, sino la gente que vamos arrastrando un año tras otro. Después os proyectaréis, supongo, hacia todas las actividades que tenéis después del verano. ¿Os pegáis un pequeño descansito o continuáis a lo mejor en otra ubicación, ¿no? Bueno, terminamos el día 3 de agosto, terminamos en Málaga y a la semana siguiente, creo que son el día 7 y 8, estamos en Coín con esta misma obra. Es también la misma secuencia del año pasado. Claro, Málaga, exactamente. Coín. Hacemos Málaga y después de Málaga nos vamos directamente para Coín. Y después hay una función en la Feria de Málaga, en la caseta infantil. Tenemos el Árbol de mi Vida y alguna función en agosto y después descanso. Sí, hasta mitad de septiembre tenemos un pequeño descanso que yo creo que también hace falta. Ir a la playa. El teatro también, el telón se echa. Claro, y de vez en cuando se echa para no levantarse en una temporadita, porque todos tenemos que descansar. Sí, además porque luego tenemos, a partir de octubre empezamos ya con una agenda muy apretada de funciones en gira. Claro, porque vosotros, como bien estabais apuntando, tenéis cada nueva temporada, cada nuevo puesta en escena, tenéis una preparación previa del libreto que antes José Mío Macarena ha realizado para la adaptación, con lo cual esa preparación también requiere de estar ensayando o estar representando una cosa y por otro lado estar estudiando otra, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, efectivamente.
Con Sí, lo pero cual como te decía, que son obras que ya están muy hechas, muy representadas, no es que sea un sobreesfuerzo, ¿no? El sobreesfuerzo es la época de ensayo y el estar estudiando y sacar el máximo el partido, ¿no? Digamos, esos ensayos. Por cierto, que recomendáis que toda aquella persona que vea el cartel de Lazarillo de Lázaro de Tormes, tanto en las marquesinas, en los autobuses de la MT, Sí, sí. que se haga una foto y que la cuelgue en el Facebook que tenéis. En nuestra página de Facebook o en Twitter, y la verdad es que además tiene mucha aceptación. Sí. Llevamos varios años haciéndolo y nos sorprende la cantidad de gente que se hace la foto con Porque el está ahí cartel. en todos lados anunciado. Bueno, aparte que esta tele patrocina. Por cierto, lo decía anteriormente, sabéis que tenemos unos premios a lo largo de la feria, que nuestra directora anteriormente en el programa de la tertulia ya los presentaba, todos los nominados o todas las personas dentro de los diferentes grupos que se han creado, y dentro de la cultura, pues Pata Teatro está para que toda aquella persona que quiera vote y diga, pues yo veo que Pata Teatro hace culturalmente una magnífica acción en Málaga Un y honor. lo respaldo con mi voto. Un honor solamente estar nominado. Ya Totalmente. veremos si luego terminamos Ahí siendo ganadores. hay más personas, hombres y mujeres, pero es verdad que, como decía, ya sois un clásico dentro de Málaga, compañía que cumple no solo años realizando obras de teatro, sino que ya lleváis un bagaje y venís de cumplir aniversario Sí, también. cumplimos 20 años el año pasado, ya este es el año 21 ya, que eso ya como los siglos que llevamos. Se cambian los personajes, habéis hecho los mismos personajes de hace 20 años también. No hemos hecho, no, porque es cierto que las obras un poco las vamos... Hay obras que han que llevan mucho, por Sí. ejemplo el espectáculo del árbol de mi vida llevan muchos años. Muchos ya, años. desde Sí, el pero año no hemos llegado a 2013. soltarla para retomarla. Sí. Ha seguido. Pero sí que sorprende cuando hemos visto fotos de Sí. espectáculos pues, que hacíamos hace 15 años o hace 10 años, y sí que nos hemos Sobre echado todo por las caras, ¿no? una Que risa dices, con qué la cara. jóvenes éramos. Eso siempre pasa. Lo del pelo ya lo tenemos perdido. Las canas ya nunca mejor empiezan a dicho, salir, pero bueno. ya es como... Con lo cual, pero sí es verdad que también, y lo hemos comentado en muchas ocasiones de todas aquellas que habéis venido, es muy complicado mantener y llevar a cabo una compañía teatral, sobre todo, y ahora se puede dar uno con un canto en los dientes, pero sí que habéis pasado una época que la cultura ha estado, no decía yo cómo se van los papeles denigrada, pero sí muy complicado en cuestión de aceptación por parte de ayuntamientos, instituciones, que son las que en primera instancia contratan a esas compañías. Claro. Sí, hombre, cuando llegó la crisis lo que se hace más prescindible Lo primero que se es hace. el apoyo a la cultura, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues es cierto que hemos pasado una época, no vamos a decir mala, podemos decir regular, porque a nosotros Sí. a mí no me gusta tampoco llorar, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, que también de ahí se aprenden muchas cosas y se hacen y se impulsan. Por ejemplo, este mismo ciclo de Clásico en Verano fue un impulso un poco para intentar hacer cosas y no depender absolutamente de las instituciones para hacer una actividad cultural, ¿no? O sea que también al final terminamos aprendiendo y terminamos reinventarse, impulsando. Exacto, Exactamente. Exacto. Y bueno, Y iba no a parar. preguntaros cómo se reinventa uno en el teatro. Y es verdad que ustedes habéis incorporado las nuevas tecnologías, el maravilloso mundo de internet, de las redes sociales, que hace mucho, porque hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, ir a Lázaro de Tormes en el Práctica número 1 en la Plaza de la Constitución, pero a lo mejor por determinadas circunstancias no les llega la noticia de que pueda hacerlo, ¿no? Sí. Porque espera que esté en algún... Y como decía, ustedes estáis bien representados en todos los medios, pero muchas veces es complicado. Pero a vosotros funciona mucho el boca a boca. Sí, sí, eso lo hablábamos. Además se va notando porque siempre decimos lo mismo, que ahora ya que estamos en la penúltima semana se empiezan a llenar prácticamente todos los días las funciones, y siempre que empezamos también va bien de público, pero no llegamos a agotar en localidades, y da coraje que se quede gente fuera llevando un mes de representaciones, y es por lo que tú dices, porque muchas veces es el boca a boca. Entonces, hasta que no empieza a venir gente que disfruta, que sale emocionada de ver el espectáculo y lo recomienda a amigos, a familiares, y esos mismos vienen y también lo recomiendan, y es lo que tú dices, al final eso es lo que
lógicamente la publicidad que hacemos y que la que nos volcamos todo el año es muy importante, pero al final el boca a boca es... Claro, la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Es decir, que vosotros sois una grandísima compañía, pero después de alguna manera tenéis que atraer por todos los medios posibles a la gente a la cultura, al teatro, porque ya no es tanto la desidia que hay en muchas personas por la cultura, sino también el tipo de información que se da y el que esté... No, y yo también siempre digo que la gente luego venga o no venga a ver el espectáculo, pero que nadie te diga, yo no me he enterado que había estado... Exacto. O sea, que te falte la información y que no sepas que hay un espectáculo en el Colegio Práctica es donde nos podemos nosotros aplicar el fallo, ¿no? El resto, bueno, pues el que le guste el teatro pues vendrá y el que no, pues no vendrá. Gusta mucho, vosotros lo pusisteis, nunca mejor dicho, en práctica, los lugares cotidianos, el Instituto Gaona, Vicente Espinel, Gaona, el hospital el antiguo Hospital de San Julián, Sí. Agrupación de Cofradías, y ahora el Prácticas 1. Gusta mucho esos ambientes y que la arquitectura esté también en consonancia con un todo, ¿no? Sí. Sí, además que ese era uno de los objetivos que nosotros teníamos cuando creamos el ciclo, era el aunar el patrimonio histórico con un espectáculo de teatro del Siglo de Oro. Sobre todo porque ya gran parte de lo que tú dices, la escenografía del espectáculo ya es el mismo patio. Ha habido años incluso que no hemos tenido que poner nada, o sea, porque ya a lo mejor la ambientación era un palacio de un caballero, de un señor, y ¿para qué va a poner más si tienes, pues eso, el Museo de la Semana Santa, por ejemplo, que eso está ya más decorado, no puede estar, o sea... Sí. Es una frase hecha, pero escuchando y viendo lo que decís, los clásicos nunca mueren. No, son universales. Y es lo que decía Josemi, ¿no? Que está contando una historia que pasó ya esto en el siglo XVI y que una señora de la primera fila se ve identificada con lo que está pasando ahora en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, ya te digo, perecedero. También el spot o el anuncio más gracioso que habéis hecho en este tiempo, porque como decíamos, el Lázaro da juego para el pillaje, para la picaresca, para el acercarse tanto a esa carta que se relata, como a la novela caballeresca incluso, como a todo lo que ocurre en esa época del siglo XVI y a ese anónimo, aunque van desde gente que lo escribe, desde clérigo hasta personajes como López, ¿no? Pero bueno, yo creo que se quede en anónimo tampoco le viene bien le viene mal al Lazarillo, ¿no? No, yo creo que además, estoy convencido que es que la persona que lo escribió no quería que se supiera que era él, No, ¿sabes? una Porque crítica además es una crítica tan audaz, Sí. y ¿no? Contra la iglesia, contra los estamentos, que claro, que quién iba a firmar eso, ¿no? En aquella época mejor no firmarlo. Bueno, pasó por el tamiz de la Inquisición, aunque después lo volvió... Estuvo censurado durante mucho tiempo censurado, y luego volvió, pero con una revisión, o sea, se edulcoró un poquito para que pasara La censura, la digamos. censura. Otra cuestión que siempre os pregunto, ¿con qué sensaciones veis que se va en este clásico de este año todas aquellas personas que acuden al Prácticas número 1? Pues la gente se va con la sensación de habérselo pasado muy bien. Yo creo que además es la obra más divertida de teatro clásico que hemos montado, además porque ya Lazarillo en sí ya es una obra muy cómica, pero nosotros además hemos querido Se ha acentuado esa parte. acentuar ese contexto y hacerla muy divertida, Sí. y es 1 hora y 40 minutos en la que no dejas de reír. Y que sigue sorprendiéndose, que es lo que te dice la gente. Dice, lleváis 8 años y seguís sorprendiendo, ¿sabes? Y llevarte eso, la verdad es que es un regalo, ¿no? Claro, pero es una cosa que me pasó a mí personalmente, y es que la diferenciación de los personajes, del actor o de la actriz en sí, cuando los vas interpretando y te das cuenta del valor que tiene ese movimiento actoral, ¿no? Cuando cambias de registro y los ves reírse o los ves llorar, y ahí le das tu valor también a lo que es y lo que supone ser un actor o una actriz, más allá también de llevar adelante toda la representación, la escenografía, el libreto, de todo, Sí. pero potenciáis mucho el trabajo in situ del actor y de la actriz.
Es que además es lo que estábamos comentando, que es una obra donde la cercanía, es que ten en cuenta que nosotros actuamos en el centro del patio, el público lo tenemos a 1 metro como mucho. O sea, hay veces que estamos a una distancia de medio metro, o sea, lo que estamos tú y yo ahora mismo, o sea que, y entonces, claro, ahí hay que transmitir mucha verdad, el trabajo actoral además es un trabajo muy importante al que nosotros le damos mucha fuerza, pero sobre todo por eso, porque el público cuando te tiene tan cerca te descubre la mentira enseguida, ¿no? Pues lo que no vamos a descubrir es la maravillosa representación que se está llevando a cabo en el Prácticas número 1 y recordemos, ese colegio de prácticas, Plaza de la Constitución, en esa callecita que nos adentra al teatro, Lázaro de Tormes, Lazarillo de Tormes, obra anónima del siglo XVI, compañía Pata Teatro, libreto de Macarena y con la representación de Josemi, de Macarena, de Carlos, en ese colegio para disfrutar y echar ya no solo un buen rato, sino estar en contacto con un clásico que, como dice la mujer a la que habéis hecho alusión en la anécdota, está más vigente que nunca, ¿no? Claro, Totalmente. Hasta el día... Hasta el 3 de agosto. Hasta el 3 de agosto. A las 10 de la noche. 10 de la noche todavía, que están llenando, se lo decimos. Sí. De lunes a vayan sábado. con tiempo. Que es lo que nos ha faltado decir, ¿no? Creo. Que no vaya nadie el domingo, que también descansamos un día. Así pues, y ya incluso tendrán algún ramalazo a lo mejor de el posible clásico del año que viene, o ya estarán por ahí, pero todavía estaréis con ese Frankenstein, con ese árbol que llena de vida el teatro también, y con todo lo que esta compañía malagueña les lleva a cabo. Por cierto, se van corriendo ahora al Práctica, porque algunos estarán pensando, si esto es en directo, tienen que correr muchos de los baños del Carmen donde no ubicamos. Pues les dejamos, gracias José y Carlos por estar aquí. Nos veremos en las marquesinas, en los autobuses y principalmente en el Práctica. En el teatro, Eso es. Tenemos que ver el teatro. Da recuerdo a Macarena también. Y nosotros nos veremos ahora, dentro de un ratito, con otra propuesta cultural que les vamos a llevar en el día de hoy. En la comarca de la Sarquía, de pasado árabe, con calles y plazas llenas de encanto, nos espera Río Gordo, sus ermitas y la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el recinto del Paso, el museo etnográfico. Disfruta de sus productos autóctonos, su gastronomía, sus fiestas, sus rutas de senderismo. Río Gordo, entorno natural espectacular. Este fin de semana, Villanueva de Tapia celebra la 19ª edición del Festival Internacional de Cante de Poetas. Disfruta en la Plaza de España gratuitamente de las veladas de los poetas con sus cantes y coplas improvisadas. Un evento que reúne a troveros locales y de diversas regiones de España e Iberoamérica. Déjate sorprender con las ocurrencias, la gracia y el tono mordaz de estos artistas de la improvisación oral. Festival Internacional Cante de Poetas desde este viernes 26 hasta el domingo 28 de julio en Villanueva de Tapia. En la comarca de Guadalteba, a 50 kilómetros de Málaga capital, nos espera Carratraca. Con un cuidado conjunto urbanístico, pasea por sus calles y plazas. Conoce la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, el ayuntamiento de estilo neoárabe, antigua residencia de Trinidad Grun, su plaza de toros, excavada en la montaña, el histórico balneario de aguas sulfurosas. Disfruta de la hospitalidad de su gente, sus fiestas y tradiciones y déjate sorprender por su exquisita y tradicional gastronomía. Visita Carratraca, referente provincial de turismo de salud. A menos de 1 hora de Málaga capital, en la comarca de Guadalteba nos espera Ardales, pueblo de gran encanto con sus casas blancas y con sus pintorescas calles y plazas, con históricos monumentos como la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, el Castillo de la Peña, el convento capuchino, el Castillo de Turón o el poblado rupestre de Bobastro. Visita su espectacular cueva y el centro de interpretación de la prehistoria. Disfruta de un excepcional paisaje y entorno natural. Sorpréndete con su rica y variada gastronomía en un amplio abanico de restaurantes y bares y conoce su tradicional y exquisita repostería. Ardales, puerta del Caminito del Rey. Hoy
como siempre, y de vuelta de la publicidad, tenemos un plan. Ya saben que esta casa pues tiene, además de esta puesta en escena de la televisión local en diferentes puntos, ya no solo en Málaga, pues nuestro plan no deja de ser adscribirles a uno de los servicios, tanto de televisión como de internet, de telefonía, que dispone dentro de todo el conjunto que ofrece PTV. Así pues, ya saben que toda aquella persona que esté adscrita a un servicio de PTV y traiga a otra persona, esa también tiene un plan. No deja de ser nuestro plan amistad. Saben que llamando al 1650 pueden encontrar toda la información necesaria para llevar a cabo ese plan. Además que igualmente tanto el que trae como el traído recibirá un regalo por parte de esta casa. Ese es nuestro plan, esa es nuestra incorporación a todo aquello que tiene que ver con los servicios que ofrecemos, y esa la idea, que llamar al 1650 o entrar en www.planamistad.com y ahí tendrán toda la información necesaria para adscribirse a los regalos de la persona que trae y el traído, como de los servicios que esta casa les ofrece. Y otro de nuestros planes no ha dejado nunca de ser todos los aspectos culturales. Y si hablábamos de Pata Teatro, de la compañía teatral que ha estado con nosotros y que representa el Lazarillo de Tormes, vamos a comenzar poniéndoles y vamos a introducirnos haciendo que vean unas imágenes de la exposición de unos tesoros que en este caso se encuentran también ubicados en la Plaza de la Constitución, en la Sociedad Económica de Amigos del País, y esos tesoros ocultos de la familia Martín Sainz, o de la familia principalmente Félix, que es la persona que estará hoy con nosotros, Francisco, otro de los hermanos, pero principalmente el padre, el patriarca de esta gran familia que atesoró culturalmente, pictóricamente, esos tesoros. Pues esa exposición, que se ubica, como les decíamos, en la Sociedad Económica de Amigos del País, es la que vamos a desgranar en el día de hoy. Así pues, vamos a empezar y a comenzar viendo las imágenes de la propia exposición, y ahora vamos a ir comentándolas y hablándolas precisamente con Félix Martín Rojas, que es la persona que nos va a acompañar en el día de hoy y que nos va a poner ese aspecto cultural de la exposición y de estos tesoros ocultos, que ya no están tan ocultos, sino que están presentes en la Económica Amigos del País.
como un espectador más, hemos querido adentrarnos en esta exposición de tesoro oculto, pero les decíamos que íbamos a contar con la presencia precisamente de Félix Martín, que es uno y ha sido uno de los encargados de montar y llevar a cabo la exposición, una exposición que tiene un nombre, principalmente un nombre propio, y que no es otro que el de Francisco Martín Sáenz, puesto que fue el patriarca, el empresario tan conocido, refrendado en Málaga, quien empezó por su capacidad cultural y por el gusto que tenía por las artes plásticas, todo lo referente al arte, además ya no solo de adquisición, sino de puesta en venta de los propios obras pictóricas y de obras en arte en general. Pues queríamos estar hoy precisamente con el representante, iba a decir de la casa Félix Martín, de la casa Martín Sáenz, don Félix Martín Rojas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido amigo. Decía, una exposición que no se entiende, además porque está enfocada y la lectura propia de la exposición es en torno a la obra atesorada por la familia, pero principalmente por Francisco Martín Sáenz, que fue tu padre y del que empresarialmente conocemos mucho, pero algunos sí, pero la gran mayoría no sabía de este gusto por la cultura, por la pintura, por la escultura, y sobre todo también porque ya no solo el negocio de esa plaza de la Constitución y del Ario, sino que también aportabais y teníais uno precisamente de obras de arte, pictóricas principalmente. Sí, sí, efectivamente. En la colección no se entiende si mi padre, que era una persona muy conocida en Málaga, pero un hombre bastante discreto y modesto, no le gustaba hablar casi nada de él. Y aquí el agradecimiento, somos solamente dos hermanos, mi hermano Francisco Martín Rojas y yo, los que nos hemos hecho cargo de esa colección, obviamente. Y si la parte de que efectivamente una de las joyas que también se plantea es el catálogo en sí, ¿no? El catálogo en sí ya en un texto maravilloso hecho por Pedro Luis Gómez Carmona, y que ahí viene un poco el resumen de la vida de un hombre que él quiso estudiar Bellas Artes, obviamente, entonces se metió en Artes de Oficio, después él se va a Monflorita, a Huesca, a hacer el curso de piloto, pero siempre llevaba en su alma el tema del arte. Las circunstancias de una guerra civil que fue dura lo marcó bastante, y él ya empieza en esa época a coleccionar cuadros, porque en la calle Granada, donde tenía mi abuelo Félix en la tienda, enfrente estaba Prini, que era un sitio donde se enmarcaban los cuadros. Y allí durante muchos años los pintores que no tenían dinero, porque la vida de un pintor, en líneas generales, suele ser bastante austera, pagaban los marcos con cuadros. Y ahí es donde empieza ese cariñoso amor con el coleccionismo. Entonces la colección es mucho más grande, esto es una pequeña muestra donde hay obras maravillosas. Ahí tenemos Martínez de la Vega, Fernández Alvarado, mira, estamos viendo un Jaraba, esas son Marinas de Verdugolandi. La colección es de una importancia grande a nivel español. Ese Martínez de la Vega fue el que bautizó a Picasso cuando nace, porque era muy amigo del padre de Picasso, y lo bautiza con champán. Este cuadro es muy, muy importante porque es de las pocas obras de gran formato pintadas en óleo sobre lienzo. Martínez de la Vega era un hombre que era fuera de serie como pintor, pero tenía una adicción grande a la droga, a la bebida, y entonces nunca tenía dinero para comprar buenos óleos, que entonces eran carísimos. Y casi toda la obra tiene acuarela y tal, y precisamente es hecha una obra magnífica. Y de este cuadro solamente existen dos en España o en el mundo. Esa es Brígida del Río, la mujer barbuda. Este es un Joaquín Mir, que es junto con Joaquín Sorolla. De hecho, los tubos de pintura Mir se llaman Mir por ese pintor. Y es el no va más del expresionismo. Este es Franco Cordero, un paisajista, porque llegó un momento donde la pintura, el paisaje empieza a tomar ya una relevancia, no simplemente es como el fondo de un cuadro. Este después hablaremos de la historia de este maestrante de Ronda, que es muy interesante, tanto como llegó a la colección
ahí se pueden apreciar este Denis, que precisamente fue dado en pago para unos marcos por Denis Belgrano a Plini, y este que es una obra inédita de Denis, un mosquetero de un formato pequeño, pero de una magistralidad absoluta, o sea, es un fortunio. Claro, los formatos de la obra, aunque es una colección particular, pero son formatos incluso de gran tamaño. Sí, por supuesto. 600 piezas llegáis a coleccionar, aunque es una veintena, casi la treintena, la que se exponen en la Sociedad Económica. Exacto, sí, mi padre era una persona tremenda en todo, es exuberante en su capacidad cultural, en todo. Entonces cuando nosotros, mi hermano Francisco y yo, teníamos que ir al colegio, nosotros vivíamos en el centro, mi padre compró lo que era la Huerta de Navas, porque tenía una casa grande, tenía unos 1.100 metros cuadrados de casa y otros 2.000 y pico de parcelas, para que estuviéramos más cerca del Colegio del Palo y sobre todo para tener un espacio donde ir colgando cuadros. Y por eso se pudo también coleccionar ese gran formato, porque ahí, por ejemplo, está el cuadro de la cuenta del rey David, que es una historia preciosa, donde David se enamora de la mujer de uno de sus generales, y resulta que manda a este hombre a frente de batalla para que muera en la batalla, y después se casa con la viuda, y es cuando llega, creo que es Malaquías, un profeta, y le dice que Malaquías, que después de eso morirán, no tendrá ningún hijo. Y siempre nos han enseñado, mi padre, nos ha enseñado el que la pintura es un conjunto que va desde la vida del pintor a las circunstancias que rodean al pintor. Los pintores que le influyen, los pintores a que este pintor va a influir después, las circunstancias sociales. Hay un cuadro precioso ahí de Simonet y Lombardo que se llama Pelando la pava. Pelar la pava era una costumbre de pintar unos cuadros del 19, el costumbrismo del 19, que era cuando estaba, se podía decir ahora, ligando el tipo a caballo, el caballero, con la gitana o la andaluza. Apoyada en el quicio de la manzanilla. Exacto, pues eso era Pelar la pava. Y se hizo un concurso en Málaga para presentar obra de Pelando la pava. Y todos los pintores presentaron su obra del hombre a caballo, la mujer en el balcón. Y este, que tenía fama de serio, Simonet, apareció con una broma y pintó una gitana pelando la pava. Realmente, la pintura te enseña muchísima historia. Aprendimos también a ver de cada cuadro la vida del pintor, que son magníficos. Hay un cuadro que es la portada del catálogo, que Horacio por cierto, Lengo. Horacio Lengo, con una vida interesantísima. Una vida interesantísima, y él estuvo en Madrid. Cánova del Castillo era un gran amigo suyo, y precisamente Cánova del Castillo, todos los grandes olvidados de Málaga, pues hace un libro sobre los pintores malagueños, que solamente se hacen 100 unidades, y nosotros tenemos el placer de tener un ejemplar de ese catálogo de Cánovas, que también orienta y da un poco de paso a esta exposición. Este en concreto, Félix, ha levantado mucha admiración, precisamente el que da pie tanto al catálogo como uno de los más representados a la hora de exponer todos los valores de esta muestra, de este catálogo y de esta colección de Francisco Martín Sainz e hijos. Efectivamente, es que Horacio Lengo tenía algo. Él vivía en Madrid, era un pintor de los más reconocidos, vivía con muchísimo, además ganaba bastante dinero, era un hombre muy querido en la alta sociedad, y unas circunstancias de vida, la muerte de su hija, la muerte de su mujer, lo llevan al final al suicidio. Este cuadro precisamente gana la medalla de oro de la Exposición de Madrid, y entonces el Museo del Prado va a adquirir la obra, pero resulta que no tenía dinero el Estado para pagarlo. Y el cuadro vuelve a Málaga, y por circunstancias al final termina mi padre comprándolo. A los 4 días de la exposición ya nos llamaron desde la Económica, que había superado las 2.500 visitas, y en una de ellas apareció una señora que es licenciada en Bellas Artes y vino especialmente de Madrid, diciendo que ese cuadro llevaba más de 30 años buscándolo en el Museo del Prado para poder localizarlo. Aquí sí quiero hacer un parar, porque si algo tenemos que agradecer, la familia Martín Rojas, que somos mi hermano Francis y yo, y mi padre, por supuesto, también, es a Fundación Unicaja. No hay duda que es una obra de una verdadera ayuda social, porque esos cuadros han sido restaurados por Fundación Unicaja sin coste ninguno para la familia, y el catálogo, por ejemplo, que también lo ha hecho Peruli Gómez Carmona,
el presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, es un conjunto de personas, identidades que sí están por la labor de la cultura. En la inauguración, hombre, echamos de menos al alcalde, más un poco. La concejala de Cultura, la nueva. Sí, estuvo la concejala nueva, de que fue Cultura. el primer acto al que fue. Tuvimos también la presencia de nuestra diputada nacional, Carolina España, estuvo también el presidente de Fundación Unicaja, fue algo bastante... Pero insisto en esto, ¿por qué? Porque si esta colección, que es a un nivel alto, estamos hablando de Martínez de la Vega, estamos hablando de Jimena Aranda, de Simone Di Lombardo, Joaquín Mir, Sánchez Cotán, nombres magníficos, hubiera tenido un apellido Thyssen-Bornepunkt, o hubiera sido fulanito que venga y hubiera costado millones de euros, entonces se hubiera entrado el ayuntamiento. ¿Me explico? No, pero como es una colección que es gratis y es de un malagueño, ya no interesa tanto. Y esa es la gran desgracia de nuestra Málaga. Bueno, que no pues somos capaces de hacer valer lo nuestro. Esa es María Complejines de toda la vida. Puesta en escena desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Bueno, excepto el Sánchez Cotán, que sí es de una época anterior, los demás sí, porque es muy difícil. El poder de tantísimas obras, pues han quedado muchas, desde un Bartolomé Esteban Murillo, que hasta en la exposición de Sevilla, ahora estaba en Nueva York, hasta se quedan muchos cuadros. Porque una de las cosas que tenía también mi padre era la gran amistad con pintores. Él llegó un momento donde alquilaba en el apartamento Oslario para que pintara Robles Muñoz, que en paz descanse, Agustín Pedro Aliaga, fue también mecena de Leonardo Fernández, uno de los grandes pintores que tenemos, en fin. Entonces, por ahí empezamos nosotros también a conocer la vida de los artistas, porque es interesantísima. Hay otro artista, pintor también, pero principalmente escultor, que es Francisco Palma. Hombre, Paco Palma muy Burgos. amigo de tu padre, de la familia, y que queda representado con un busto también. Queda un busto y en el catálogo se puede ver una fotografía preciosa de las manos de Palma haciendo el busto a mi padre. Y después un detalle precioso, Paco Palma tenía una habilidad para pintar tremenda, era un gran pintor. Y le regala a mi padre un cuadro de un formato grande que tampoco ha podido venir a esta exposición porque no entraba en las fechas más o menos, y le dedica a mi amigo Paco, Paquito Martín Sáenz, con mucho afecto y cariño, Francisco Palma Burgos, otro de los grandes que se tuvo que ir a Jaén a morir, creo que muere en Jaén, porque aquí ni siquiera le hacían caso. Y ahora querremos traernos la obra y tal de Paco Palma. Se cumplía el centenario, venimos de proclamar ese centenario con esa obra, con la edición también de una nueva obra que habla de todo lo realizado. Pero, Félix, quedan, bueno, aparte de la colección que estamos cuantificando en 600 piezas, es de suponer que con este primer paso, de alguna manera la vais a seguir mostrando, Sí, siempre y cuando existan las idóneas condiciones, ¿no? Sí, porque tanto mi hermano Francisco como yo nos hemos empecinado en que se vuelva a poner en valor a lo malagueño, que no tengan que venir de fuera nadie a vendernos cuadros ni a contarnos batallas, cuando Málaga es la capital del arte, es la capital de los artistas. Empezamos por hablarte de Picasso, y ahí es donde voy. Resulta que se van una serie de pintores a ver a Picasso a Francia, y le hacía falta dinero. Y mi abuelo y mi padre contribuyeron en ese famoso furgoneta, fue un autobús que fueron a verlo. Después estos pintores, Virgilio Galán, todos esos después trajeron obras en agradecimiento a mi padre, y claro, la colección de Virgilio Grande, la colección de Torre Narváez, es que hay muchísimos pintores que fueron a Picasso. También queremos hacer, conjunto con Fundación Unicaja, es una exposición de esos pintores que fueron a ver a Picasso al sur de Francia. Son muchísimos, pero parece que aquí necesitamos o que se muera uno o que se haga famoso en Nueva York o que se haga famoso en París para después reclamar la obra y comprar la cara. Es una asignatura pendiente de Málaga el reconocimiento a sus malagueños ilustres. Mira, por ejemplo, hace poco le ha dado un infarto cerebral a Ocon. ¿Te acuerdas del afilador? Un hombre que tenía mucha cultura. Y tiene un montón de fotos y de escritos, de manuscritos de gente del siglo XIX. Por resulta que el hombre, ahora esa colección va a tener que terminar pues perdida. Había un eje entre la plaza de la Constitución, calle aledaña, ese pasaje de Chinita. Bueno, evidentemente Ocon vale más por lo que contaba y lo que atesoraba
¿no? Que por el hecho en sí de su profesión, que era todo un experto. Todo un experto en afilar no hay cuchillos. otro afilador como él, o no ha habido otro afilador como él después de la desaparición de ese comercio tan característico en el lugar. Esto me lleva a pensar que, como tú bien apuntas, Málaga está llena de tesoros ocultos. Sí, hay una cantidad de tesoros ocultos. El hecho de poder mostrarlo es gracias a una gran idea que sale de cuando nosotros visitamos la exposición que ha hecho, que eso es un museo permanente que hacen en Sevilla, Fundación Unicaja, en su nueva sede que se llama Los Machados regresan a Sevilla. Ahí vi donde mi hermano Francis y yo vimos la calidad del cómo trata Fundación Unicaja las colecciones de arte. Tanto la restauración como la manera de exponerlas. Porque las expone de una manera que te está contando una historia el cuadro. No es lo mismo que tú te acerques a ver la carga de los mamelucos o el funcionamiento del 2 de mayo sin saber que Goya estaba mal visto en la sociedad española porque parecía un afrancesado, porque no habían enviado los franceses. Cuando tú sabes la historia de todo, el cuadro coge otra dimensión. Lo mismo te pasa cuando ves el cuadro de Horacio Lengo, el Simonet o cualquier obra que puedas tener. La pintura es algo magnífico y falta ese potencial nuestros pintores malagueños y nuestro arte de Málaga, que es mucho. Rafael Valentín ha comisariado también. No, Rafael fue una de las grandes sorpresas que he tenido, porque precisamente hablando de Fernández Alvarado, que ese llegó un señor a la tienda de mi padre y dijo: ¿usted compraría un Fernández Alvarado? ¿De qué? Unas dimensiones, no sé, pues, quiero tanto. Y mi padre decía que trajera el cuadro, y si usted me va a pagar en efectivo y te gusta el cuadro, ya veremos si es bueno o malo. Llegó el cuadro, que era un señor muy grande, y apareció mi padre con ese pedazo de militar por la casa, y le preguntó a mi madre: ¿y eso, Paco? Dice: ese es el bisabuelo militar que teníamos, el general. Y se quedó con el general durante 40 años. En casa nosotros estábamos, mira, el general. Pero estando viendo la colección, Emilia, que es otro personaje magnífico y fundamental en Fundación Unicaja, me dice: este no es un general, Félix, me parece aquí de ronda, y ese escudo que tiene arriba en el marco de ronda, y le mandamos una fotografía a este señor. No he conocido jamás una persona que entienda más de arte y tenga más conocimiento sobre el arte. Este señor es un fuera de serie. Cuando yo lo conocí, que lo conocía simplemente por referencias tanto de una persona fundamental en esta historia de ámbito cultural y de Fundación de Unicaja, que es Sergio Corral, yo esperaba que iba a conocer a una persona mayor. Es una persona joven, estudioso, un señor muy educado, al que le estamos también muy agradecidos, tanto a Braulio Medel como a Sergio Corral, porque la delicadeza, el trato a la obra, el trato al coleccionista es impecable. Es un orgullo para nuestra Málaga y tener una fundación de ese tamaño y de esa importancia. Sí. Tesoros ocultos de Francisco Martín Sáenz, la familia Martín Sáenz y Martín Rojas, que son los hijos que salen en el epígrafe de Hombre, luego algo sí tiene importante, porque tanto mi hermano Francisco como yo hemos aportado también a esa colección, ¿no? O sea, no simplemente es conservarla, sino también tanto Francis por un lado como yo por otro hemos ido aumentando ya con pintura moderna, con pintura del 20, porque al final el coleccionismo es una apuesta. Hacer el coleccionismo ya del pintor famoso, eso ya no es coleccionar, eso es invertir. Yo te puedo decir de cuadros que se han comprado en un precio a un pintor y después se han revalorizado muchísimo. Tuve el gran honor que viniera a la exposición Cristóbal Toral, un genio de la pintura, Cristóbal. Pero hay que saber la historia, cuando el hiperrealismo estaba ya muy manido y él aparece de repente con manzanas flotando, y me explicaba en casa que él eso lo hizo precisamente cuando llegó el hombre a la luna y observó la luna flotando en la nada, y él dice: también una manzana o una maleta. O la maleta. Un ejemplo también es que él dona fíjate la cosa, en la ciudad turística por excelencia, uno de los pintores más importantes en vida que tenemos, que es Cristóbal Toral, dona una figura de unas maletas en bronce para ponerlo en la plaza donde está el Málaga Palacio y tal, hay un sitio que ahora mismo no hay nada, como una especie de homenaje al turismo que quedaría magnífico. Pues nadie tampoco le ha hecho caso. Es increíble, o sea, a lo mejor si vinieran a vendernos los de fuera y tal, pues y esas cosas son los que intentamos, tanto mi hermano Francisco como yo, un poco abanderar, reclamar a Málaga que se crea
lo que es de verdad, que no tienen que venir nadie de fuera a decirnos lo que somos. Pero hombre, si tenemos a Picasso, a Martínez La Vega, tenemos a Simonés, que son muchísimos, a Cristóbal Toral. O sea, son muchísimos los pintores que hemos dado, y buenos, y de categoría. Y eso es un poco lo que queremos hacer. Pues Félix Martín Rojas, muy agradecido por estar hoy con nosotros, y también desde PTV darte también las gracias porque la familia ha aportado y está aportando y continuará haciéndolo todo un arte para Málaga, y ha atesorado, ya no oculto, sino expuesto para toda Málaga, lo seguirá haciendo, y eso es un reconocimiento que hay que hacer constantemente a todas esas familias que han hecho mucho por la ciudad, por Málaga, por la cultura de Málaga, y también hay que ponerla en valor. Así pues, por nuestra parte, gracias a vosotros, que sé que hace una labor también buena en difundir cultura. PTV ahí también hace su magnífica labor, y por eso tanto mi hermano Francisco como yo os agradecemos, igual que os vuelvo a reiterar, porque nunca serán suficientes las gracias a Fundación Unicaja, en la persona de Sergio Corral, a la Sociedad Amigos del País, y a Pedro Luis Gómez Carmona como un poco como alma, y por este maravilloso catálogo donde pueden pasar a visitar la exposición y pedir uno, que le den uno, porque aquí viene la historia de mi padre un poco por encima, viene mucha historia sobre la pintura, y ahí estarán encantados en entregarle un catálogo de esto. Pues no se la pierdan, la exposición. Nosotros, hasta el 30 de agosto pueden verla en Plaza de la Constitución, Sociedad Económica de Amigos del País. Nosotros volvemos como amigos en este país magnífico en el que nos hallamos, y en esta ciudad, paraíso del Mediterráneo, Málaga, para seguir con nuestro objetivo, que no deja de ser la misma. Referente de turismo de salud. Y el Ayuntamiento de Río Gordo han patrocinado este programa.